Muy buenas tardes a todos los presentes, y siendo estas las 18 horas y con la venida de las partes, se procede a la instalación formal de la presente audiencia de acción de amparo constitucional. Señora secretaria, a favor si va a informar detalladamente sobre el objeto de la audiencia, así también el estado de las notificaciones y la presencia de las partes involucradas en esta sesión virtual. Buenas noches a los presentes. Informo, señor presidente, señor vocal, que dentro de la presente acción de amparo constitucional, todas las partes han sido legalmente notificadas, encontrándose en sala virtual el abogado y apoderado en representación del presidente ejecutivo de Impuestos Nacionales, así como también informar que se encuentra en sala virtual la tercera interesada, la señora acompañada de su abogado, así como también informar que no se encuentran en sala virtual las autoridades accionadas en su condición de magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Y hasta el momento no me ha hecho llegar ningún informe correspondiente, cuanto informa a su más autoridad, señor presidente y señor vocal. Muchas gracias, señora secretaria. Asimismo, queda registrado el informe proporcionado por la misma. En atención a ello, se procede a la apertura formal a este acto procesal conforme a lo estipulado en el auto de admisión. Las partes dispondrán de un plazo máximo de 15 minutos para exponer sus alegatos, debiendo concentrar sus intervenciones en los hechos que consideren vulneran sus derechos fundamentales. Previo iniciar con los alegatos, se deja establecido que por razones de procedimiento no habrá lugar ni a réplicas ni a dúplicas, salvo que el tribunal requiera alguna aclaración específica. Adicionalmente, si alguna de las partes experimenta dificultades técnicas con el audio, le sugerimos desactivar las cámaras para garantizar una mayor calidad en sus intervenciones respectivas. Asimismo, se les ruega que apaguen cualquier dispositivo adicional que pueda generar interferencias con esta sesión virtual. Hechas estas precisiones, se otorga la palabra a la parte accionante para que proceda con la fundamentación de su petición. Tiene uso de la palabra, abogado. Gracias, señor magistrado. Buenas noches, yo soy el abogado Camacho, representante legal de la parte accionante que cuenta con poder suficiente para llevar a cabo la presente audiencia de amparo constitucional. Asimismo, haciendo mención al artículo 129 de la Constitución Política del Estado, que nos dice la acción de amparo constitucional se interpondrá por persona que se crea afectada por otra o a su nombre con poder suficiente. Y asimismo el artículo 58, legitimación activa de la ley 254 del Código de Procedimiento Constitucional, que nos dice la acción de amparo constitucional podrá ser interpuesta por toda persona natural o jurídica cuyo derecho esté siendo restringido, suprimido o amenazado de ser directamente u otra en nombre con su poder suficiente. Asimismo, señores magistrados, entiendo que sí se ha notificado dentro de los plazos que la ley establece y los accionados no han hecho llegar informe, no es causa para que se suspenda. Por lo cual vamos a solicitar que se prosiga no más con la presente acción. Gracias. Estimado abogado, al parecer no ha entendido muy bien lo que se refería a este presidente. Se le ha otorgado la palabra para que pueda fundamentar su petitorio en relación a la presente acción de amparo constitucional. Mi disculpa, y señor magistrado, bueno, a su autoridad es menester que tenga presente los antecedentes que respalda la presente acción de amparo constitucional. Comienza con el empadronamiento realizado por la constituyente el 26 de noviembre de 2008, obteniendo en consecuencia el número de identificación tributaria 39 17 72 90 19. Fruto de este empadronamiento es que constituye ha presentado declaración jurada, es decir, ella con conocimiento de contadora y auditor autorizado presenta declaración jurada que no las paga, y en consecuencia estas se convierten en título de ejecución tributaria porque son una autodeterminación en la que la administración tributaria no tiene nada que ver, no inicia ningún proceso de fiscalización o determinación previa. Es así que se emite el preveído de inicio de ejecución tributaria 3230/2012
el 9 de julio de 2012 por el monto de 9.750 bolivianos. Asimismo, el no pago de la declaración jurada ya realizada se emite la sanción de omisión de pago el 7 de enero de 2013 y esta también se constituye en el título de ejecución tributaria emitiéndose en la resolución 473, quebrado 2013. Ahora bien, el 8 de noviembre de 2013, ya tomando conocimiento con esta medida, este inicio de medida ejecutorial y medida de ejecución, la contribuyente no presenta una nota adjuntando una resolución de amparo constitucional, resolución número 22, quebrado 2011, de 2008, del 28 de julio de 2011, donde nos refiere, el juzgado refiere que se otorgue un NIC paralelo a esta contribuyente, mientras tanto se sustenta la acción legal para detectar a los responsables de la presunta suplantación. Referente en esta resolución que no se puede afectar al NIC principal y que mantendrá sus efectos, es decir, a efecto de que se dilucida, se evidentemente ella obtuvo o no otro NIC. Provisionalmente se le otorga otro NIC para que pueda realizar actividades distintas a las que se realizaba con el primer NIC. En continuación con las acciones, la Administración Tributaria ante esa solicitud responde con un proveído, el 197 quebrado 2013, en el que se señala que no se puede anular la inscripción toda vez que esta resolución de amparo no dispone esta medida y no dispone tampoco la suspensión de la acción que ésta realiza a la Administración Tributaria. No obstante, nosotros preocupados también por esclarecer la verdad, siendo que la Administración Tributaria no tiene ninguna legitimación activa, se apersona a la Administración Tributaria el 24 de noviembre de 2011 y el 24 de octubre de 2013 el proceso penal que abre apertura señalado de que estamos dispuestos a coayudar cuántos requerimientos, cuánto que requiera el Ministerio Público y establezca cuántas informaciones necesarias desea adquirir de la Administración Tributaria. No obstante, el 30 de septiembre de 2013 se había emitido un auto que nosotros desconocíamos al momento de que la persona u otro a través del juez ha dispuesto la extinción de la acción penal toda vez que la parte denunciante no habían proveído las actuaciones que corresponden y no teniendo suficientes elementos para consignar con la investigación y respaldar una virtual acusación y la sustanción de un juicio. En este sentido, el 13 de septiembre de 2014 se inicia la ejecución de medida de coactividad del proveído de inicio de ejecución tributaria número 703300383114. En este sentido, se verifica que evidentemente esta declaración jurada fueron presentadas y pagadas por deudas que se tenían establecidas en su contra. Es así que el 24 de enero de 2017 se emitieron los autos de conclusión número 2817 70.005 y el 2817 70.007 por el pago total actualizado de las obligaciones tributarias. La primera por un monto de 20.000,26 bolivianos y la otra de 5.785 bolivianos. Meses después de haber realizado el pago de la deuda del 23 de junio de 2017, la Administración Tributaria es notificada con una demanda de anulación de documentos públicos presentada ante el juzgado civil. Dicho juzgado que resuelve declinando la competencia de este proceso. En tal sentido, la suscrita presenta otra demanda contenciosa administrativa ante el juzgado administrativo, coactivo, fiscal y tributario de la ciudad de Santa Cruz. Y este tribunal, a través del auto 31 quebrado 2018 del 29 de agosto de 2018, resuelve, rechaza e elimine esta demanda. Es así que el 27 de noviembre de 2018 la contribuyente presentó una solicitud ante el Servicio de Impuestos Nacionales de anulación de empadronamiento. En este sentido, la Administración Tributaria, a través de la resolución administrativa 2318 7069
del 26 de diciembre de 2018 resuelve rechaza dicha solicitud en base al argumento que ahora vamos a exponer. En solicitud esta es impugnada en un recurso jerárquico por la que contribuyente es resuelta por el presidente ejecutivo de la administración a través de la resolución jerárquica número 011-9010 del 19 de agosto de 2019, la cual resuelve confirmando plena resolución administrativa y asimismo realiza una fundamentación respecto a todos los antecedentes y solicitudes que estaban en el recurso jerárquico presentado. Señor presidente, la palabra llevamos 25 minutos y el abogado sigue explicando los antecedentes. Continuando, señor presidente, ante esta resolución jerárquica, la contribuyente interpuso una demanda contenciosa administrativa sustancial, la misma que se emite la sentencia número 14/2022 del 16 de marzo del 2022, a través de la cual se concede la demanda y en base a la ilegal e indebida fundamentación esta contiene es que nosotros presentamos el presente amparo constitucional. Ahora bien, el presente amparo constitucional está principalmente amparado, es resguardado y protegido por los derechos que se tiene en la administración tributaria, el debido proceso, tomando en cuenta de que conforme a la ampliación jurisprudencial constitucional, el debido proceso se constituye en una triple dimensión de derecho y garantía y principio. En consecuencia, es ampliamente tutelar la defensa por su probidades a través de la presente acción en los componentes del debido proceso. Primero, nosotros hemos señalado de que esta resolución carece de fundamento. En cuanto a la falta de fundamentación, la jurisprudencia es amplia al referir la sentencia constitucional número 87-1/2010-R y la 1365/2005-R y la 2227/2010-R, que entre sus aspectos relevantes establece que una resolución debe realizar una fundamentación legal y citar normas que sustentan la parte dispositiva de la presente resolución. En suma, se exige una plena coherencia y concordancia entre la parte motivadora y la parte dispositiva de un fallo, es decir, que exige al tribunal, en este caso el Tribunal Supremo, establezca de manera específica cuál es la norma que está aplicando, que ésta respalda para su decisión y cuál es la interpretación que realizó de esa norma para el caso que se ocupa. En el presente no existe ninguna norma que haya respaldado la ilegal decisión de anular el empadronamiento de la accional de la tercera representante. No hay una norma específica que respalde la decisión, a lo cual ha derivado a este tribunal, toda vez que el Código Tributario es claro, específico y establece que para que se deje sin efecto un determinado NIC y todas las consecuencias que se tiene que existir causa de oposición o que suspensión de la obligación tributaria conforme a lo establecido en el artículo 109 de nuestro Código Tributario. Dicha normativa es clara al establecer que la ejecución tributaria se suspenderá inmediatamente en los siguientes casos. La autoridad del plan de facilidad de pago en el presente no sucede. Y si el sujeto pasivo tercero garantiza la deuda tributaria en la forma y condiciones que están previamente establecidas. Tampoco ha sucedido y contra la ejecución fiscal solo serán admisibles la siguiente causa o oposición, cualquier forma de extinción de la deuda tributaria. En este caso, el pago de la resolución firma sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare inexistente la deuda y la dación de un pago conforme a lo dispuesto reglamentariamente.
Entendemos que el fundamento o el sustento presente que establece la constituyente para dejar sin efecto la obligación tributaria del empadronamiento o de exigir una resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declaró inexistencia de la deuda, pero ese aspecto no es verdadero, siendo que hay una sentencia que ahora es una causa del presente amparo. Para esta en ningún momento declarar la inexistencia de la deuda, simplemente señala que había una presunta suplantación basada en una decisión de un dictamen pericial que no fue de conocimiento de la administración tributaria para poder observar los puntos de pericia o para poder proponer un consultor técnico. En tal sentido, nosotros desconocemos cuál fue el trabajo realizado por el perito, quien había intervenido en el caso que ya habíamos intervenido particularmente. No tiene por qué esta situación de particular afectar a la administración tributaria, siendo de que no se ha demostrado de ninguna manera de que algunos servidores públicos de esta administración hayan tenido daño, hayan sido vinculados y menos que hayan sido imputados a empleados acusando o sentencia por haber cometido alguna falsedad. Entonces, en este aspecto no hay pues una sentencia de cumplimiento al artículo 109 de la ley 2492. En consecuencia, se mantiene vigente todo el empadronamiento, todas las obligaciones tributarias de ella conlleva, porque lo contrario significa que ésta estaría condonando una obligación tributaria, y este aspecto vulnera el principio de legalidad, porque este tipo de concordancia que solo puede surgir en virtud de una ley conforme establecida el artículo 6 de la ley 2492, no asimismo mediante un examen pericial no sustenta aquello. Asimismo, la contribuyente hace referencia en la respuesta de la acción de que esa sentencia ya está siendo firme y esa sentencia ahora la estamos impugnando. La resolución 14 daría la ampliación de la resolución normativa del directorio que emitió la administración tributaria, y sin considerar que esta sentencia no se podría hacer aplicable porque no cumple con las condiciones, es decir, no establece una suplantación de identidad. Esta resolución fue realizada o incorporada por la administración tributaria a tiempo de establecer que evidentemente había personas que venían con una sentencia penal con condena ejecutoriada, o cual respalda y que había una suplantación de identidad de la persona que le había suplantado la identidad, y por eso que la persona que inscrita no debiera ser responsable frente a los hechos generales, que evidentemente se había existido, pero en este caso no tenemos más que a un informe pericial que había sido de nuestro desconocimiento en su elaboración por parte de la administración tributaria. Entonces no hay ninguna sentencia que establezca una suplantación de identidad, solamente una sentencia que nosotros ahora observamos que establece una presunta nulidad de acto. No sabemos que para aquello también la resolución normativa de Directorio de Servicios de Impuestos Nacionales, para ser aplicable, dice que se debe identificar a los presuntos responsables de esta suplantación. Para el caso no ocupa ninguna identificación. Nunca se identificó a ninguna persona por negligencia de la demanda penal. La denunciante en su momento, ahora contribuyente, no realizó la gestión, no pidió los requerimientos a la administración tributaria para establecer quiénes eran la plantilla de los funcionarios de esa fecha. La declaración testifical de los intervinientes en la oficina, los vistos, los buenos, los supervisores o responsables en efecto de este empadronamiento. Jamás se tomó en cuenta la administración tributaria. Es más, la administración tributaria se apersonó al proceso de señalar que iba a coayudar con la investigación que se estaba realizando. En tal sentido, si no hay una persona identificada, no cumple con el presupuesto de establecer a quienes se debe perseguir la actuación.
porque hubo un hecho generado, hubieron declaraciones juradas, no fueron pagadas y hubieron terceros beneficiarios del crédito fiscal. De este servicio se desprende en tal sentido frente a todas las situaciones jurídicas realizadas, tienen a alguien responsable si es que no fuera el contribuyente una tercera persona que responde frente a las obligaciones tributarias que se haya realizado para el caso que se ocupa. Continuando con la reciente redacción de hecho, también hemos establecido que la sentencia constitucional brinda la administración tributaria a efecto de que todos los fallos tengan una debida motivación. Los hechos tienen que estar establecidos. En este caso, ninguna fundamentación, ningún valor legal respecto a los hechos probados. Existe una inscripción. La inscripción no tiene una sentencia o algo que respalde que no haya existido. Hay una inscripción y esta respalda a todos los documentos que ha sido de conocimiento en el proceso de la demanda contenciosa administrativa. Ha habido una dosificación de factura en los documentos que aparejamos. Hay el trámite de la autorización de dosificación. Ha habido una declaración por parte de los compradores, de los que sean beneficiarios, de los servidores de la presente dueño del NIC, han presentado su declaración jurada ante la Administración Tributaria y sea beneficiario del crédito fiscal. Al debido a una declaración jurada presentada por la contribuyente, es una autodeterminación y sin que ella señale ninguna y nunca se me ha notificado, porque con conocimiento contable sabe que una declaración jurada se constituye con un título de ejecución tributaria que habilita la medida coactiva de manera inmediata, no necesaria a la notificación previa. Y finalmente ha habido un pago por parte de la contribuyente, el pago que existe de la obligación tributaria y por excelencia la aceptación de la expresa de la misma. Que la situación que ahora pretende negar y que el tribunal no fundamentó y no ha valorado estos hechos que ha sido de su conocimiento y que se encuentra en cierta variación de posibilidades en antecedentes de la resolución, pero no en la parte dispositiva de la misma. En consecuencia, también nosotros hemos establecido que se ha vulnerado el derecho al debido proceso en su elemento de falsa de congruencia, tanto externa como interna. Eso procedente debe ser aplicable en virtud de la sentencia constitucional 13-02, 13-02-2015-S2, 10-83-2014, 13-62-2015-S2, esas muchas otras cuya parte respalde de manera la sentencia establece que el principio de congruencia externa se refiere a la plena con corresponsabilidad y con coincidencia entre el planteamiento de la parte demandada, respuesta e impugnación de la resolución y lo resuelto por la autoridad. En definitiva, una de las prohibiciones mudadas de la consideración es puesto ajeno a lo contribucional, limitado su consideración a cuestionamiento único deducido por parte y congruencia interna, que se refiere a que si la resolución es comprendida con la unidad congruente, en ella debe cuidar un hilo conductor que dote de orden y racionalidad dentro de la parte considerada. En este sentido, en cuanto a la falta de congruencia externa, el Tribunal Supremo debió responder todas las presentaciones de las partes. ¿Cuáles son esas presentaciones? La Administración Tributaria pidió su declaración improbada, la demanda ante la aceptación expresa de la obligación tributaria y el pago de ingresos de la demanda. Es decir, se pronuncia respecto a la aplicación del artículo 51 de la Ley 2492 que refiere que el pago de la existencia de las obligaciones tributarias. También en segunda parte la contribuyente pidió en sus recursos jerárquicos la nulidad del empadronamiento y la revocatoria de la resolución jerárquica.
Sin embargo, la sentencia de manera contradictoria dispuso dejar sin efecto acto extraditado que es el preveído de la respuesta de la Administración Tributaria a la resolución administrativa, es decir, subsanó oficialmente de efecto en la presentación de la parte, realizando un fallo ultra petita. Esta situación vulnera el principio de igualdad entre la parte, el derecho de igualdad entre la parte y el derecho de la defensa, porque frente a dos pretensiones similares, una omite su valoración y la otra valora, y la que acepta como si fuese una cosa válida sin establecer una igualdad entre ambas partes. En cuanto a la incongruencia interna, no es que el pago haya sido reconocido por el tribunal que emitió dicha resolución, es más, esta sentencia en la parte antecedente se pronuncia respecto al auto de conclusión número 2817 70.0005 del 24 de enero de 2017 señaló que hubo un pago que con conocimiento de los antecedentes se respaldó el mismo. Sin embargo, solamente lo hace de forma referencial en los antecedentes y no ingresa al análisis en la parte considerativa. En su parte dispositiva, es decir, no hay un hilo conductor entre los antecedentes y el análisis de la disposición entre todas las partes. Señor presidente, la palabra llevamos 25 minutos y el abogado sigue explicando el antecedente. No es así, señor magistrado. Por favor, le pido que modere esta situación y no me corte, que voy a terminar en la parte 22. La parte 22 considerativa señala dicho auto que corresponde en consecuencia esta instancia subsana este reclamo y emite una sentencia que subsane esta situación que dispone la nulidad de los obrados, pero incongruentemente en la parte de análisis dispone de dejar sin efecto la actuación de la Administración Tributaria, es decir, realizar un análisis en cuanto a la nulidad, pero en la parte considerativa referente a la revocatoria es una incongruencia interna claramente. Doctor, les recuerdo que conforme al auto de apertura se le concedieron únicamente 15 minutos para exponer los fundamentos de su solicitud. Sin embargo, a la fecha y a la hora ya ha excedido considerablemente este tiempo, llevándonos más de 40 minutos en su intervención. Le solicito que, por tanto, en el transcurso de los próximos 3 minutos concluya su exposición, enfocándose así exclusivamente en los hechos concretos que sustenten la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. Le hago notar que este tribunal no está constituido en una instancia de casación o revisión jerárquica, sino que su competencia se suscribe únicamente a una acción de amparo constitucional. Buenas noches a todos. Continuando. Perfecto, señor presidente. Finalmente, incurre también en la irracional valoración de la prueba. Como usted acaba de señalar, el Tribunal Constitucional no ingresa en establecer la valoración de la prueba a menos de que sea irracional u omisiva, es decir, de que la consecuencia del análisis sea totalmente contradictoria a la verdad material y a la sana crítica. En tal sentido, el único sustento, que no es ni normativo, pero es fáctico de la sentencia, es de que ellos, a través de un dictamen pericial que es el 56/2010, del 21 de abril de 2010, se habrían establecido de que ha habido una suplantación de identidad sin establecer u omitiendo establecer los artículos 39, 124, 125, 126, 357 y 360 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, la garantía de presunción de inocencia que tiene cualquier sindicato. Es decir, que aquí ya frente a un simple dictamen pericial que ni siquiera es claro al establecer, ya que establecen de que hay una suplantación y ya perjudican a la administración tributaria, sin respetar un debido proceso, sin haber acudido a una acusación, a un juicio oral público y contradictorio, diciendo de que este dictamen pericial en ningún aspecto puede constituirse en un acto que suspenda u oponga en la ejecución tributaria. Y finalmente,
no se ha aplicado objetivamente la ley porque la ley 2492 establece claramente en sus artículos 22 y 23 que el sujeto pasivo inscrito es el titular y es responsable de la obligación tributaria y que todos sus actos son válidos, y si hubiera algún exceso por parte de particulares, él tiene la garantía de repetir contra estos terceros, pero estas situaciones no pueden afectar a la administración tributaria conforme establece el artículo 13 de la ley 2492. En tal sentido, todos los actos de la administración tributaria son válidos. ¿Y cuál es el enorme perjuicio que se le ocasiona a la administración tributaria? Es en el sentido de que pueden aparecer terceras personas que, sin tomar o poner en conocimiento de la administración tributaria la sustanción de algún proceso, realizar un dictamen pericial particular o una declaración jurada particular o algún registro en notaria particular en el cual establezcan de que nieguen el haberse personado ante la administración tributaria para empadronarse y que fruto de ese presunto antecedente ya pretendan y que se anulen hechos generadores que sí han realizado y que nosotros nos mantengamos impagos, siendo que se pretende una condonación de obligaciones tributarias que se repercute en los ingresos que el Estado pueda tener. Este precedente es plenamente negativo y perjudica al Estado Plurinacional de Bolivia, representado por la Administración Tributaria en la captación de recursos. Este precedente puede constituirse un hecho nefasto que fácilmente puede ser utilizado por demás personas. Nosotros hemos creado un NND para que se dé curso cuando hay una suplantación de la entidad, pero tiene que haber un proceso previo que demuestre y que respalde esta situación. No simplemente un dictamen pericial que nosotros observamos la licitud del mismo, pero que no pudimos observar materialmente en su momento porque nunca se nos fue del conocimiento, siendo que la nulidad era nuestro y el interés era de la administración tributaria. En ese sentido, se ha vulnerado completamente el derecho al debido proceso y que tiene la administración tributaria en su triple dimensión de derecho, garantía y principio. En tal efecto, nosotros solicitamos, conforme se ha pedido, que se deje sin efecto esa resolución y en base a la hora argumentado, emita una nueva resolución el tribunal accionado, que el informe ha presentado en el presente, en el cual se pronuncia expresamente respecto a cómo se señala el pago, qué análisis realiza respecto al pago y la aceptación expresa de la contribuyente de su obligación tributaria, que en una nueva resolución también establezca cómo es que es un dictamen pericial, se equipara a una sentencia, a una resolución firme que pueda ser aplicada en virtual previamente descrita. Esos dos aspectos deben ser pronunciados a efecto de que la administración tributaria, si es que proceda a alguna anulación, tenga el debido respaldo legal y no tenga un paraguas que lo dejen en defensa frente a actividades evasivas de otros contribuyentes, en cuanto tenemos a bien solicitar. Se agradece la intervención de la parte accionada. Posterior a ello, tiene la palabra el tercer interesado. Se solicita, por favor, a la señora secretaria si nos ayuda proporcionándonos el nombre de la tercera interesada. No logramos comprender cuál es la motivación del Servicio de Impuestos Nacional para continuar dejando en absoluto estado de la desesperación y definición manifiesta de la administrada. No es posible que después de tanto tiempo de procesos penales, civiles, administrativos, son 13 años que la constituyente viene privilegiando, patrocinando y luego de haber obtenido esta sentencia que le otorga justicia, pregunte ahora al Servicio de Impuestos en base a que la normativa va a dar de baja su NIT a través de esa sentencia. Es pretender eso de conocer un fallo emitido por el Tribunal de Justicia Supremo de nuestro país. Y no hace falta de ser verdad que estudio en Derecho para darse cuenta que el respaldo para dar curso en la solicitud que ha dicho mi patrocinada
por más de 10 años es precisamente lo que ha resultado la sentencia número 14. Ha dispuesto de forma expresa dar la baja del NIT y el empadronamiento realizado por la persona inescrupulosa que tantos daños le ha ocasionado. Habido aperturado un NIT en el nombre de ella, simplemente en este caso impuesto tiene que dar cumplimiento a dicho fallo y dejar de violentar los derechos constitucionales sin fundamento y sin respaldo alguno frente a esta solicitud de tutela. El control no se le ha aberronciado de manente, en este caso que también pretende desconocer las propias normas internas después de haber llegado a un proceso contencioso administrativo con esta sentencia número 14, producto de un sinfín y el proceso que permitió mencionar de manera muy puntual. Y no es que no quisiera intentar los antecedentes, pero los antecedentes de la parte demandante accionante ha sido relatado de manera indiversa. Lo digo porque puntualmente me refiero a que el 2010 mi patrocinada aperturó su NIT para poder facturar su servicio de impuesto con la forma y norma tributaria. Luego resulta que se le informa de que alguna otra persona apertura un NIT con su número de carnet de identidad como si ella fuera titular de una empresa unipersonal de materiales de construcción, sino que ella es contadora pública. Y se identifica que los documentos utilizados en este momento de la apertura del SNIT fueron falsificados, o sea, supuestamente el nombre de la señora administrada, alguien apertura, falsificó, suplantando su persona. Esto obviamente en complicidad, todos conocemos, ha salido de prensa. Hace muchos años que la persona ha pasado por esta misma situación, donde la apertura NIT falso, o sea, suplantado a la persona titular en este número de cédula de identidad que apertura el NIT. Impuesto conoce de esta situación desde hace 13 años porque la señora administrada peregrina infinidades de veces hablando con las autoridades de impuestos, haciendo conocer que esto obviamente tenía que haber sido como complicidad de funcionario, porque es solamente una persona con su huella digital, con su foto y con la firma verdadera y su carnet de identidad. Puede aperturar el número venir y así que no encontrar un apoyo o una investigación de parte de Impuesto Nacional. En junio del 2010, la señora administrada acude al juzgado primero de introducción, cuartela de este juzgado. Ordena mediante un auto de general distrital impuesto a dar de baja el número de identificación tributaria. Ordena de baja el impuesto de la respuesta a ese auto, indicado que el artículo 547 del Código Civil establece que la unidad del documento debe ser pronunciada jurídicamente y no dar curso a esta solicitud de baja ni distribuida por el juzgado primero introducción tutelar. Así que en el 2017 la señora administrada acude a la jurisdicción civil interponiendo un proceso civil, una demanda civil de anulación de documentos públicos que cayó en este documento en el juzgado público. Octavo, la petición era que por falta de consentimiento en la Constitución en la celebración de ese momento de la apertura del NIT y al haberse falsificado la firma de la señora, en la formulación de empadronamiento la solicitada esta anulación de este documento público era tanto empadronamiento como la sofisticación de factura.
Dicha demanda civil fue respondida por el Servicio de Impuestos Nacionales, pusieron una excepción previa de incompetencia. Esta excepción previa de la incompetencia fue resultada por el juez civil, indicado que la declaratoria aprobada de la excepción de competencia en razón de la materia, porque el Servicio de Impuestos Nacionales en su excepción indica que no tenía y no podía una autoridad civil conocer competencia de la vía administrada tributaria. Por lo tanto, la juez civil se ve obligada de declararse incompetente en la razón de la materia declina competencia y deriva dicho excedente del juez administrado tributario del segundo. En este entonces estamos hablando del año 2018. El juez es dicha oportunidad del juez administrado segundo conocer en esta sentencia de anulación de esta demanda de anulación de documento público, emite un auto interlocutor indicando que el considerado que era el juez civil la competente y no el por qué no estaba dentro de su competencia como el juez administrativo tributario. Por lo tanto, el existir en dos posiciones encontradas entre el juez civil que declinó competencia y el juez tributario administrativo tributario segundo, se suscita un conflicto de competencia entre estos fue en el 2018. Dicho conflicto de competencia fue llevado a sala plena y luego a través de la sala contenciosa administrativa. Se emite un auto interlocutorio que culturalmente indica, o sea, el tribunal departamental. A través de la sala contenciosa rechaza y elimina de demanda interpuesta por la señora administrada. Estamos hablando de la demanda que era de nulidad de documento público. No incluye las vocales, dice debido a la parte actora acudir la vía administrada, efecto de cumplir con los trámites en la sede administrativa, seguido la ley procedimiento administrativo. Es así que luego de la peregrina por la vía penal, luego de ir por la vía impuesto, interpone excepción de incompetencia el juez tributario, según no admite la demanda por no ser parte de la competencia y la sala contenciosa tributaria. No dice esta no es la vía administrativa a través del procedimiento administrativo. Es así donde llegamos, señores vocales, nuevamente a acudir al Servicio de Impuestos Nacionales en el 2018 solicitando nuevamente ese empadronamiento y esa dosificación de factura falsa. Y volvemos al Servicio de Impuestos Nacionales solicitando que se anule empadronamiento. Dicha solicitud fue rechazada por el Servicio de Impuestos a través de una resolución administrativa. Luego continuamos con un recurso de revocatoria que tuvo una respuesta con un provedio negado al mismo, luego acudido a un recurso jerárquico que ratifica todo lo indicado por el Servicio de Impuestos. Es así que en el 2019, al ver concluido el procedimiento administrativo, acudió ante el Tribunal Supremo a través de una demanda contenciosa administrativa, exponiendo todas estas situaciones a las que la señora administrada Contreras se había visto con su derecho afectado, conculcando por el empadronamiento por la persona interpulosa que falsificó todo. Por lo tanto, en esta demanda contenciosa administrativa ya conocemos que se limite la sentencia número 14, la cual ya la parte accionante la ha mencionado, pero permitió indicar de que la solicitud que realizó la señora administrada Contreras de la demandada ha sido una respuesta, esta sentencia ha sido una respuesta pentención. No hay una solución que sea ultra
petita. Si usted puede conocer de la demanda y la sentencia de la respuesta absolutamente a petición de la señora ministrada. Es decir, deja sin efecto la resolución del recurso jerárquico. El proveído, la resolución administrativa y instruye al servicio de impuestos que anule el empadronamiento con el que se obtuvo el NIT falso. Luego de esta sentencia del Servicio de Impuestos Nacionales, presenta una memorial de completación y enmienda que no ha mencionado el Servicio de Impuestos dentro de su antecedente. Esta solicitud de completación enmienda fue rechazada por el Tribunal Supremo, indicando los siguientes rechazos: declarando no al lugar la solicitud prestada por el SIN, por el memorial presentado extemporalmente, indica la hora y el día luego de este rechazo. El Servicio de Impuestos insiste nuevamente mediante la interposición de un recurso de reposición del mismo y igualmente de la sala contenciosa del Tribunal Supremo declara no al lugar, es decir, por extemporáneo en la presentación de los recursos, aclaración, enmienda. Yo me veo afectada, la señora ministrada se ve afectada en su rechazo. De manera reiterada, de 3 oportunidades, agosto, septiembre, se ha solicitado el Servicio de Impuestos que se ve cumplimiento a esta sentencia y ello retira oportunidades no respondidas. De que todavía cuenta con instancias legales habilitadas para cuestionar dicha sentencia, pues hasta el momento no se ha dado cumplimiento de la sentencia número 14 bajo tal argumento por el Servicio de Impuestos. Señores vocales, permito, ya que la parte final de mi intervención, indicar de que hay un incumplimiento de parte del Servicio de Impuestos Nacional. En los requisitos de administración de los recursos podemos ver los antecedentes, que usted cuenta que el recurso de complementación emida presentado por el Servicio de Impuestos Nacionales, como ya acabo de indicar, fue rechazado mediante, aunque de la fecha 29 de agosto, y declara no al lugar la solicitud prestada por el SIN, por ser extemporáneo, es decir, por negligencia de la propia administración. Dejaron precluir su derecho, incumplimiento así requisito de subsidiariedades. Previsto del amparo constitucional porque es evidente que es en caso que ellos hubieran observado alguna incorrección, datos, errores, sin dentro del plazo breve de la ley debido solicitar esta aclaración y emita haberlo hecho fuera del plazo. Señores vocales, y pretende utilizar esta acción de amparo como una segunda oportunidad, incumple el requisito de administrado y debe ser rechazado en la solicitud de tutela al amparo del artículo 54.1 del Código de Procedimiento Constitucional. Observen que los argumentos impuestos en la presente acción de amparo son lo mismo que el Servicio de Impuestos expuso en su extemporáneo recurso de aclaración, enmienda y complementa, con la cual se demuestra la improcedencia de esta acción interpuesta, toda vez que no pueda pertenecer su error o su declinación cometida en dicho recurso, por haber sido presentado extemporalmente con la presente acción de amparo constitucional, motivo por el cual nosotros solicitamos de niegue la tutela
solicitada a sí mismo en reiteradas oportunidades. El servicio de impuesto indica como uno de un argumento de que no existe un sustento normativo de la sentencia que respalda para la administración tributaria que procede a la baja de este número de delitos y que anule el empadronamiento del intribuyente. Indicar que el señor vocal que este Perigran a través de 13 años que venimos en el proceso civil, ya los hechos explicados penal, civil y administrativo únicamente deriva con la finalidad que el Servicio de Impuestos Nacionales pueda dar cumplimiento a la misma resolución normativa de directoria emitida por el propio presidente de Impuesto Nacional, que en la resolución número 14, que textualmente indica extraordinariamente cuál es la resolución firme o sentencia con la autoridad de caso juzgado, se establece la suplantación de identidad de persona que afecte los datos registrados en el patrón nacional de contribuyente de gerencia distrital. Al grado correspondiente deberá realizar la modificación de los datos de registro. Es decir, estamos hablando de una resolución o una sentencia con autoridad de cosas juzgadas, señores vocales. No está indicado en el emergente de un proceso penal con su base en la sentencia número 14. Es absolutamente válida con la finalidad del poder dar y responder a la solicitud de la señora ministrada frente a la falsedad ocurrida en el momento, esa nulidad ocurrida en el momento de la apertura de un por tercera persona, por señalarlo en la resolución normativa de directorio. Vemos que necesariamente el servicio de impuestos necesita una sentencia ejecutoria, la cual cuenta con ella. Al emitir la sentencia número 14, tiene impuestos a su disposición para poder cumplir la misma. Es así que esta resolución indica que tiene que haber una sentencia que declara la suplantación de identidad o, en su caso, la nulidad de un documento que afecte la modificación del patrón del contribuyente. Hemos cumplido con este requisito establecido por impuestos que se encuentra plasmado en la resolución normativa directoria de 18 del 2014 y tiene una calidad de cosas juzgadas. Se cumple con la estabilidad de dicha normativa, emite por el SIN y cuenta con todo el respaldo legal. Y ahora no entendemos por qué el Servicio de Impuestos reclama esto que no se ha dado a dicho cumplimiento. Abogada, se le solicita que vaya concluyendo con su presentación. Estoy en 30 segundos, doctor. Debemos resaltar que la verdad que no es el SIN al que se ve con sus derechos violentados a la señora ministrada Contreras, que a la señora ministrada Contreras sistemáticamente se le ha violentado su derecho constitucional, primero con la aplicación de medidas activas, con el congelamiento de sus cuentas sobre deuda y sobre una apertura de un NIC que nunca contrajo, nunca aperturó, y después que todo esto sería el proceso que se ha obligado, que le fueron rechazados y guiados por el propio Servicio de Impuestos Nacional. Me encuentro en esta instancia donde tengo una sentencia a mi favor que declara la humildad y el patronamiento por ellos, señores magistrados,
que principalmente la sentencia tiene todos los elementos claros y concisos, que otorga la razón a todos los solicitados por mi persona. He dicho proceso en esta solicitud en un estado de desesperación y ajusta que se rechace este ilegal tutela solicitada por el Servicio de Impuestos. Se concede de una vez por todas, se da cumplimiento a dicha sentencia. Gracias, señores vocales. Muy bien, muchas gracias a ambas partes. Finalizadas las intervenciones de las mismas, este tribunal procederá a la deliberación correspondiente. Asimismo, se ruega a los presentes permanecer conectados en la presente sala virtual mientras el Tribunal de Garantías adopta su decisión. La deliberación se realizará de forma privada y una vez concluida se emitirá el fallo correspondiente. Por tanto, queda suspendida temporalmente la audiencia. Muchas gracias a las partes por la espera. El tribunal, luego de haber deliberado respecto a la problemática planteada por el Servicio de Impuestos Nacionales en contra del Tribunal Supremo de Justicia de los magistrados, ha llegado a tomar una decisión en base a conclusiones que son unánimes por parte del tribunal, habiendo coincidido tanto en los criterios jurídicos, fácticos como dispositivos. Y es en este entendido que el colega vocal que conforma la presente sala va a ser la persona encargada de pronunciarse de manera inextensa en la sentencia respectiva como fruto del debate realizado en relación a la demanda de impuestos nacionales en contra del Tribunal Supremo de Justicia, más propiamente dicho, en contra de todos sus magistrados. En ese sentido, que el suscrito debe manifestar su posición respecto a la demanda, indicando que se debe denegar la tutela solicitada por impuestos nacionales o el Servicio de Impuestos Nacionales, entendiendo primero que en esta acción de amparo constitucional el accionante viene a demandar y hacer referencia a hechos tales como el asentamiento que podría haber existido por parte de la hoy tercera interesada al haber aceptado realizar pago a impuestos nacionales respecto a la obligación que supuestamente esta tendría con impuestos nacionales, entendiendo que habría una presunción de veracidad, de certeza, de aceptación de los cargos demandados por impuestos nacionales y el accionante sostiene de que estos elementos no habrían sido tomados en cuenta por las autoridades accionadas, así como también cuestiona el hecho razonable de la pericia realizada y de que estos no habrían formado parte de la misma. De estos supuestos tenemos que manifestar primero que al momento de realizar el apersonamiento y la contestación de la demanda contenciosa administrativa realizada por la hoy tercera interesada administrativa, en su contestación, Impuestos Nacionales no hace absoluta referencia a este supuesto que hoy demanda, como es precisamente el asentamiento realizado como fruto de los pagos parciales que realizó la hoy tercera interesada a Impuestos Nacionales y que viene a cuestionarlos el día de hoy y no podríamos hacer como fruto de este razonamiento la siguiente pregunta. Si en un inicio podríamos decir que si bien es cierto no lo hace Impuestos Nacionales, pero sí lo hace la Regional 1 del Departamento de Santa Cruz. Pero si ese fuese el razonamiento, la pregunta también tendría que resaltar una otra pregunta, que es el hecho de decir si la sucursal 1 de la Regional de Santa Cruz es lo mismo que Impuestos Nacionales. ¿Cuál es la razón de ser de que tanto la sucursal 1 del Impuesto Regional de Santa Cruz e Impuestos Nacionales o el Servicio de Impuestos Nacionales hayan realizado ambos una contestación de una manera distinta? Y si ese razonamiento también seguiría siendo el mismo, de que son una sola institución, ¿cuál es la razón entonces de que Impuestos Nacionales tenga que imponer la acción de amparo constitucional, demandar sobre supuesto que no fueron cuestionados por al momento de realizar su contestación, pero que además, dicho sea de paso, después de haber sido observada la demanda de acción de amparo, entregar un poder de representación a la Distrital 1, sucursal del Distrito de Santa Cruz? Lo que quiere decir entonces que no estamos hablando de los mismos sujetos legítimos activos para poder interponer la acción de amparo constitucional. Y por otro lado, en relación al cuestionamiento de la pericia, es importante hacer notar de que el tribunal accionado ha tomado en cuenta y ha hecho un razonamiento y una valoración de debida forma, entendiendo que la pericia ha sido realizada por una división de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. En este caso, los laboratorios
criminalísticos cuyo informe ha sido evacuado por un funcionario público, cuyos informes son pericias que merecen de credibilidad, entendiendo aquella presunción de veracidad. Lo mismo que ocurre con las resoluciones, disposiciones que emiten impuestos nacionales, que gozan de la presunción de veracidad, pero que en el presente caso, luego de haberse desarrollado una tramitación administrativa de manera interna, se produce vía control judicial, un control, valga la redundancia, del desarrollo del trámite en la vía administrativa. Por lo tanto, es ante estos supuestos brevemente expuestos, el voto es porque se deniegue la tutela, cediéndole el uso de la palabra a mi colega vocal para que pueda pronunciarse de manera inextensa en la sentencia que va a ser dictada por este Tribunal de Garantías. Se va a hacer lectura de la sentencia emitida en Santa Cruz de la Sierra el 16 de febrero del año 2023, dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por el jefe del Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva de la Gerencia Distrital 1 del Servicio de Impuestos Nacionales en representación del presidente ejecutivo de Servicios de Impuestos Nacionales contra los magistrados de la Sala Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia como terceros interesados. Como primer punto tenemos los antecedentes y, por consecuente, los fundamentos expuestos por la accionante. De los datos del proceso, se tiene que el ahora accionante de tutela acude ante este Tribunal de Garantías argumentado, entre otros antecedentes, que la ahora tercera interesada se habría empadronado el 26 de noviembre del año 2018 ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Habiendo una consecuencia, la Administración Tributaria emitido el número de identificación tributaria correspondiente y habiendo a partir de ello realizado la dosificación pertinente. Manifiesta también que la contribuyente presentó declaraciones juradas, las cuales eran declaraciones no pagadas, situación que devino en diferentes proveídos de inicio de ejecución tributaria por deudas autodeterminadas. Manifiesta en este sentido que la contribuyente en fechas 8 de noviembre del año 2013 presentó nota solicitando que se le otorgue un NIT paralelo, y es en este marco que la Administración Tributaria, ante dicha solicitud, emite un proveído donde se le señala que no puede anular el NIT y que la sentencia constitucional enunciada por la tercera interesada no establecía y no ordenaba la suspensión de la terminación de estos procesos. Señala que ante ello la ahora tercera interesada habría percutado una demanda civil de nulidad de documentos en donde la Administración Tributaria habría sido notificada y que producto de una declaratoria de competencia, la misma fue derivada ante el juzgado administrativo coactivo fiscal y tributario de turno, el cual también habría procedido a declinar competencia, y ante ese conflicto es que la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa emitió una resolución donde rechazó in limine la demanda interpuesta por la tercera interesada y ordenó que se acuda ante la vía administrativa. Es en ese marco que la tercera interesada solicitó ante el Servicio de Impuestos Nacionales la nulidad del empadronamiento realizado por ella, así como la dosificación de facturas, aspecto que fue rechazado y que dio lugar al recurso de revocatoria en principio y posteriormente el recurso jerárquico pertinente. Manifiesta que con la decisión asumida, es decir, con la anulación del empadronamiento, se estaría pretendiendo invalidar un hecho acontecido al momento de realizar la inscripción, es decir, dejar sin efecto un hecho que no se puede retrotraer en el tiempo, además de no haberse interpuesto e identificado la normativa que respalde dicha anulación. Señala en consecuencia que tampoco la sentencia motivó respecto a los pagos efectuados por la contribuyente, ahora tercera interesada, producto de los proveídos de inicio de ejecución tributaria emergentes de declaración juradas, declaradas y no pagadas y que devinieron en los autos de conclusión del trámite pertinentes.
Es en este marco que argumentan a partir de ello que la sentencia objeto de esta acción tutelar trastoca sus derechos al debido proceso en su vertiente, falta de fundamentación, motivación, congruencia, falta de valoración razonable de la prueba y aplicación objetiva de la ley, por lo cual solicitan ante este tribunal se le conceda la tutela y en consecuencia se emita una resolución que no vulnere los derechos fundamentales. Como punto 1.2 se cuenta con la intervención de la tercera interesada. A su turno hemos tenido también la intervención de la tercera interesada, la cual argumenta ante otros extremos que la administración tributaria no señala todos los antecedentes ocurridos en la tramitación del procedimiento y del proceso, toda vez que el mismo data de hace más de 13 años atrás, donde viene peregrinando en la obtención de una sentencia o una resolución que se dé de baja el NIT y su empadronamiento, así también la dosificación en el entendido de que habría sido suplantada como consecuencia de ello se habría otorgado de manera ilícita su empadronamiento y en consecuencia también la dosificación. Es en este marco que percutó un proceso civil solicitando la nulidad del documento, el cual manifiesta dio lugar a que la administración tributaria oponga excepción de incompetencia, el cual fue declarado probada por parte de la autoridad competente, declinando competencia al juzgado administrativo tributario de la capital, el cual también declinó competencia y en consecuencia el trámite llegó ante la sala especializada en lo contencioso y contencioso administrativo y tributario, el mismo que rechazó su demanda. Sin embargo, ordenó que la parte actora acuda ante la vía administrativa, siguiendo los trámites de la ley procedimiento administrativo. Manifiesta a partir de ello que la sentencia evacuada por parte de las autoridades ahora accionadas ha hecho una valoración de la prueba, la fundamentación y motivación a partir de los argumentos vertidos por las partes, dando lugar como consecuencia a la decisión asumida. De igual manera señala que las autoridades ahora accionadas han considerado la resolución normativa del directorio número 10.018.14 y a partir de ello habrían emitido la sentencia pertinente, lo cual estableció la nulidad del empadronamiento, así como también de la dosificación, situación por la cual la administración tributaria debe dar cumplimiento a dicha sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Máxime indica cuando la administración tributaria al momento de solicitar complementación y enmienda, la misma fue rechazada por ser extemporánea y situación que prende con esta acción tutelar sea subsanada. Es en este marco que se solicita ante este tribunal se rechace la tutela impetrada por el Servicio de Impuestos Nacionales. Como punto número 2 tenemos la fundamentación jurídica del fallo. Ante ello, ahora corresponde puntualizar el motivo por el cual estamos presentes en esta audiencia pública y estamos presentes para conocer de una acción de amparo constitucional, la cual se encuentra prevista en el artículo 128 de la Constitución Política del Estado, que establece que la acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos recibidos por la Constitución y la ley. Punto 2.1. La acción de amparo constitucional no es una instancia procesal casacional ni supletoria que forme parte de las vías legales ordinarias. En este acápite, el tribunal invoca que a la luz de lo dispuesto en el artículo 120.1 de la Constitución Política del Estado, la sentencia constitucional plurinacional 381/2009-S4 del 18 de junio del año 2019, la cual ha desarrollado los fundamentos y motivación respecto al cual esta jurisdicción constitucional no es una instancia procesal casacional ni supletoria que forme parte de las vías legales ordinarias. En este marco se puede advertir que esta instancia extraordinaria no es una instancia adicional de la vía administrativa o de la vía jurisdiccional, y es a partir de ahí que tampoco por su carácter extraordinario se podrá solicitar aspectos que en su momento fueron valorados e interpretados por las autoridades competentes. A partir de ahí que corresponde precisar también que el artículo 115.2 de la Constitución Política del Estado dispone que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Y es en este marco que también corresponde precisar que el artículo 232 de la Constitución Política del Estado establece que la administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso, interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidez, honestidad, responsabilidad y resultado. En este marco es en este marco que la obligación de los servidores públicos es cumplir la Constitución y las leyes, conforme advierte el artículo 235 de la Constitución Política del Estado. Ello implica que en consecuencia
que bajo esa premisa normativa y de conformidad del artículo 256 y 410 de la Constitución Política del Estado, tanto las autoridades administrativas como también las autoridades jurisdiccionales tienen el deber de dar cumplimiento no solamente a la Constitución Política del Estado, sino también al bloque de constitucionalidad. A partir de ello, y así lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman versus Uruguay, y en ejecución de sentencias que las autoridades del Estado deben dar cumplimiento o realizar, mejor dicho, un control denominado el control de convencionalidad. Es decir, que deben compatibilizar los entendimientos desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como también la normativa señalada en la Convención Americana de Derechos Humanos y con la normativa interna. Y es en este entendido que a partir de este análisis las autoridades, tanto sean administrativas como jurisdiccionales, deben resolver los casos concretos sometidos a su conocimiento. De igual manera, también corresponde señalar que, teniendo en cuenta que la ahora opcionante argumenta la vulneración de su derecho al debido proceso, es pertinente recordar que el debido proceso es el derecho que tiene toda persona a un proceso justo y equitativo en el cual sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallan en una situación similar. Comprende la potestad de ser escuchado presentando las pruebas que se estime convenientes en su descargo y la observancia de un conjunto de requisitos en cada instancia procesal. A ello, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado por parte del Estado y que puedan afectar sus derechos, en este marco que el debido proceso tiene diferentes componentes, como lo mencionaba la parte accionante, entre los cuales se encuentra la fundamentación y la motivación. Es en donde se tiene que fundamentar, implica indicar con precisión la norma jurídica que justifica la emisión del acto o la decisión en uno u otro sentido, y motivar consiste en describir las circunstancias de hecho que hacen aplicable la norma jurídica al caso en concreto. De igual manera, la motivación es una exigencia constitucional, y al ser una exigencia constitucional, en caso de incumplirse, se trastoca los derechos como ser el derecho al debido proceso. Aquellas que no están exigidas por el ordenamiento público administrativo y su aplicación impide que el particular pierda un derecho por el incumplimiento de un deber formal, con lo que le obliga a la administración a optar por la solución más favorable por aquel. En definitiva, se propugna un equilibrio entre la acción administrativa, que no puede ser entorpecida, y el derecho de los administrados a no encontrarse sometidos a rigorismos que los perjudiquen, porque estas serían inconstitucionales. Asimismo, sería inconstitucional negar una solicitud al particular por causas meramente formales. Razonamiento que también desarrolló el Tribunal Constitucional a través de otras sentencias de la Sentencia Constitucional 372/2010-R, la cual consideró lo dispuesto en el artículo 4, inciso 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo. A partir de ahí, también el accionante argumenta que se estaría vulnerando o sería irrazonable la valoración de la prueba realizada por parte de las autoridades ahora accionadas. Y al respecto de la sentencia constitucional 1926/2010-R del 25 de octubre, señaló que la valoración de la prueba resulta ser una atribución exclusiva de los jueces que ejercen jurisdicción y competencia en cada caso en concreto. En este sentido, debe señalarse que en relación a los roles propios de la función ejercida por los jueces y tribunales, el control de constitucionalidad solamente puede operar en la medida en la cual se cumplan los siguientes propuestos, a saber: a. Conducta omisiva de los jueces o tribunales que se traduzcan en dos aspectos concretos. 1. No recepción de los medios probatorios ofrecidos. 2. La falta de compulsa de medios probatorios ofrecidos. Y b. Apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad. Ahora bien, con respecto a este último presupuesto, a saber, corresponde señalar que el principio de proporcionalidad o razonabilidad es una de las herramientas metodológicas más importantes del constitucionalismo de nuestro tiempo. Permite superar la aplicación de métodos tradicionales y literalistas a estrechos en la interpretación de la ley fundamental, apoyando la solidez de la conclusión jurisdiccional. Y es a partir de ello que también en el principio de proporcionalidad o razonabilidad existen diversos subprincipios, a saber, como ser idoneidad, necesidad, proporcionalidad, stricto sensu, y el cual permite brindar parámetros objetivos a los problemas presentados por la volatilidad de la idea de razonabilidad en el ámbito jurídico. Es a partir de ello que se puede advertir que tanto la fundamentación, motivación y la congruencia y la valoración razonable de la prueba implica un deber jurídico de toda autoridad, sea esta jurisdiccional o administrativa. También a partir de ahí se van a dar las razones que sean congruentes a la
de la decisión asumida, la cual va a estar acorde no solamente con el bloque de constitucionalidad, sino la propia constitución política del Estado. Punto 2.2. Sobre el juzgamiento con perspectiva de género. En este acápite, el tribunal señalará, entre otras, que la opinión consultiva 24 del 24 de noviembre del año 2017, en su parágrafo 79, estableció y citó: se debe entender que toda expresión de género constituye una categoría protegida por la Convención Americana en su artículo 1.1. Y es en tal sentido que también el Tribunal Supremo de Justicia aprobó el denominado Protocolo para juzgar con perspectiva de género, el cual establece en su romano 2.1 la siguiente interrogante: ¿quiénes deben ser juzgados con perspectivas de género? Y al respecto, dicho protocolo establece lo siguiente: la aplicación de la perspectiva de género aumenta la intensidad cuando en los procesos intervienen o están involucradas mujeres o personas con diversa orientación sexual o identidad de género, y sean estas víctimas o actúen como demandantes, accionantes, recurrentes, demandadas o demandados, recurridos o recurrentes. Es a partir de ahí que el Tribunal de Garantías debe considerar la perspectiva de género cuando se presenten los supuestos antes señalados, y a partir de ello debe generar un análisis a partir de un enfoque interseccional, que es la herramienta para analizar vulneraciones al derecho a la igualdad, cuando se presenten múltiples factores de discriminación que puedan afectar el ejercicio pleno de derechos de estos grupos vulnerables. Ello desarrollado, entre otras, en la Sentencia Constitucional Plurinacional 358/2018-S2. Pasando al análisis concreto. Es a partir de ahí que el caso en concreto corresponde precisar que el ahora accionante de tutela acude ante el Tribunal de Garantías argumentando que se había vulnerado su derecho al debido proceso en su vertiente de falta de fundamentación, motivación y congruencia, así como una falta de valoración razonable de la prueba y una aplicación objetiva de la ley. Ello producto de la sentencia 14-2022, la cual no habría realizado, señala, una debida fundamentación, motivación y en el marco de lo solicitado por las partes. Manifiesta también que el dictamen pericial 56/2010 no se equipararía a una resolución firme o sentencia condenatoria, en el entendido de que no es un documento idóneo o una resolución firme o una sentencia que pueda ser oponible en ejecución tributaria, como también lo requiere la resolución normativa en el editorio 10.018/14 en su artículo 1, y es a partir de ello que se solicita se concede la tutela. Por lo cual la administración pública carecería de argumentación máxima, señala, por el tipo transcurrido, porque la misma tiene la posibilidad de acompañar y coadyuvar a los diferentes procesos, por lo cual se solicita se le deniegue la tutela efectuada. Asimismo, el fiscal de materia solicitó a la administración tributaria documental emerge de su requerimiento, la misma que fue proporcionada por parte del Servicio de Impuestos Nacionales el 31 de marzo del año 2010, consistente en fotocopias legalizadas de la documentación presentada al momento de la inscripción, fotocopias legalizadas de la dosificación de facturas al momento de la solicitud, fotocopias legalizadas de la consulta de la dosificación, donde se verifica la empresa que realizó el trabajo de impresión. Ante ello se advierte también, como otro hecho no controvertido, que a fojas 8 del cuaderno principal, la solicitud del fiscal de materia de requerir a través del investigador asignado al caso y el laboratorio criminalístico de la PSC se procede a elaborar el estudio grafológico de los solicitados. De igual manera, ocurre lo mismo en su conclusión segunda y tercera, que a partir de ahí también se tiene como otro hecho no controvertido que a fojas 31 a 32 existe auto de vista en la cual se rechaza elimine la demanda interpuesta por PCM, debiendo la parte acudir a la vía administrativa en efecto de cumplir los trámites en sede administrativa. También cursa como otro hecho no controvertido de fojas 43 a 46 sentencia constitucional plurinacional 309/2013-L del 13 de mayo del año 2013, en la cual se resuelve confirmar por la parte de resolución 22/2019 del 28 de julio, concediendo la tutela en cuanto al derecho de la petición invocado y denegado el derecho al trabajo. Y segundo, establece una sentencia que en caso de que el Servicio de Impuestos Internos, en virtud a lo dispuesto por la resolución del Tribunal de Garantías, hubiese otorgado a la Administración UNIT, se tendrá por subsistente los efectos sin que la presente revocatoria pueda afectar sus disposiciones.
Ante ello se advierte también que curva como otro hecho no controvertido memorial de contestación a la demanda contenciosa administrativa realizada por el presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, que cursa de fojas 156 a 162, y también se tiene como otro hecho no controvertido la sentencia número 14 del día 6 de marzo del año 2022. A partir de ahí se advierte que dicho auto supremo en el planteamiento del problema en el numeral 3 refiere lo siguiente: el objeto de la controversia radica en determinar si dentro del trámite administrativo en el cual la demandante solicitó la baja y anulación del empadronamiento del 26 de noviembre del 2008, la declaración jurada que dio origen al empadronamiento formulario número 4591.1, en el que se obtuvo el NI 39 17 72 20 19, y a la baja definitiva del periodo se realizó la valoración de todos los documentos que fueran presentados por la demandante y en sede administrativa, y así los mismos fueron correctamente valorados. Es a partir de ahí que también en el marco normativo expuesto, dicho acto supremo cita el artículo 4, inciso de la Ley de Procedimiento Administrativo, el cual es aplicable a los procedimientos tributarios. Ello por mandato del artículo 74 de la Ley 2492, y a partir de ahí es que el Tribunal Supremo de Justicia también invoca el auto supremo números 349, quebrado 2017 del 4 de abril del año 2007, emanado por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ello en referido justamente a la aplicación y ámbito del alcance del principio de verdad material, argumentando a partir de ello que conforme a la Constitución Política del Estado, la Administración de Justicia debe ser lo menos formalista y procesalista, buscando la verdad material y efectiva que respete los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas. A partir de ahí, que considerando la establecido en el inciso J y del artículo 4 de la Ley 2341, el amparo del artículo 35.1, inciso D del mismo cuerpo legal, es que resolvió disponer dejar sin efecto la resolución jerárquica del 19 de agosto del 2019, así también como el proveído del 22 de marzo del 2019 y la resolución del 26 de diciembre del año 2018, así como también deja sin efecto la documentación con la que se apertura el número de identificación tributaria correspondiente. Todo en resguardo de la garantía del debido proceso y la no afectación del orden público. Es a partir de ahí que también ha advertido de los efectos se podría provocar dicha sentencia. El Tribunal Supremo de Justicia de manera taxativa establece lo siguiente, cito: por último, corresponde también mencionar que el SIN, en afán de realizar su labor y ante el conocimiento por parte de PSM, no fue ella quien aperturó el CENIT, contando además con documentación que acredita el respalda lo señalado por esta, informe pericial grafotécnico de peritaje y grafotécnico realizado por un profesional especialista en la materia. Debió haber realizado todas las acciones pertinentes para llegar a realizar una fiscalización a todas las facturas que fueron emitidas y posterior declaradas por otras personas del NIT 3977-22019. Para así de tal manera, el Servicio de Impuestos Nacionales sostiene que la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia carece de la debida fundamentación y que afecta los derechos de la administración tributaria. La parte accionante, por su parte, ha presentado pruebas de que fue víctima de una suplantación de identidad que derivó en la emisión de un NIT y facturas de manera fraudulenta. El Tribunal Supremo, basándose en un dictamen pericial, falló a favor de la tercera interesada, ordenando la anulación del NIT y las obligaciones tributarias asociadas a la misma. Punto 3. Análisis jurídico. La acción de amparo no puede ser utilizada como sustituto de los recursos ordinarios. El Servicio de Impuestos Nacionales, al haber agotado los recursos administrativos y judiciales pertinentes, ahora busca utilizar el amparo como una herramienta de revisión de una sentencia firme, lo cual no es procedente según lo establecido en el artículo 129 de la Constitución Política del Estado. La sentencia emitida por el Tribunal Supremo se encuentra debidamente fundamentada, basándose en pruebas periciales que constataron la suplantación de identidad. No se observó la vulneración al debido proceso, ya que la sentencia responde a los hechos y las pruebas presentadas. La Administración Tributaria no ha demostrado que la sentencia carezca de motivación ni ha desvirtuado la validez del dictamen pericial. Aunque los actos administrativos gocen de presunción de validez, esta puede ser desvirtuada cuando se demuestre la existencia de irregularidades, como lo es la suplantación de identidad. El dictamen pericial presentado es un medio probatorio suficiente que justifica la decisión de anular el NIT de la parte accionante. Admitir la presente acción de amparo constitucional constituiría un precedente negativo al permitir que las entidades recurran a este mecanismo como una segunda instancia para corregir errores procesales que debieron ser subsanados en etapas previas,
Esto vulneraría el principio de la seguridad jurídica. Punto número 4. Análisis de costas y costos procesales. De acuerdo con el artículo 39 del Código Procesal Constitucional, la imposición de costas y costos procesales es una facultad potestativa de los tribunales constitucionales, quienes deben valorar si la acción o defensa fue temeraria o maliciosa. En este caso, el Servicio de Impuestos Nacionales ha agotado las vías administrativas y judiciales y no ha demostrado que la acción de amparo sea el recurso adecuado para subsanar su pretensión. Por otra parte, la sentencia constitucional plurinacional número 971, quebrado 2019-S1, de fecha 8 de octubre del año 2019, establece que las costas y costos procesales deben imponerse cuando la parte accionante haya actuado de manera maliciosa, lo que no parece aplicable al presente caso, ya que el Servicio de Impuestos Nacionales ha actuado dentro de los márgenes procesales normales, imposición de costas y costos procesales, en virtud de que no se ha demostrado temeridad o mala fe en la interposición de esta acción, pero tampoco la procedencia de la misma. Por último, conclusión. Por los fundamentos expuestos se deniega la tutela solicitada por el Servicio de Impuestos Nacionales. Además, en virtud del artículo 39 del Código Procesal Constitucional y la sentencia constitucional plurinacional número 971, quebrado 2019-S1, no se impone costas ni costos procesales a las partes, ya que no se ha acreditado actuación maliciosa o temeraria por parte del accionante, por lo que quedan notificadas las partes a los efectos de posibles aclaraciones, complementaciones y enmienda, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 129, numeral 4 de la Constitución Política del Estado, remítase al Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión de oficio dentro de las siguientes 24 horas de pronunciada la presente resolución, con lo que las partes quedan debidamente notificadas. Esta sentencia es dictada en audiencia pública, virtual, y es pronunciada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a los 28 días del mes de julio del año 2022, 24 en este caso. Quedan las partes legalmente notificadas con la presente resolución, con lo que termino el presente acto procesal, firmando en constancia el Tribunal de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de Santa Cruz y la suscrita secretaria de Cámara que certifica. Regístrese y archívese en el libro de toma de razón. Gracias.